llamó cuando empezó a predicar el Evangelio, la palabra de Dios, llamó a 12 de la gente y les pidió que lo siguieran, que anduvieran con él, que lo dejaran todo, para dedicarse también ellos a la predicación del reino de Dios, del Evangelio. Uno de ellos fue Santiago. La mayoría de los discípulos, excepto Judas, la mayoría de los discípulos aprendieron mucho de Jesús y trabajaron con mucho compromiso, con mucha entrega por la palabra de Dios después de la muerte de Jesús, ya que Jesús había ascendido a los cielos. Y algunos de ellos pues perdieron la vida en ese trabajo por el reino de Dios, porque los perseguían, los encarcelaban y algunos los mataron. Y el primero de los apóstoles, quien derramó su sangre por el Evangelio, precisamente fue Santiago apóstol, el Señor Santiago apóstol. Aquí en el Evangelio aparece sobre algo de cómo eran antes de que aprendían plenamente el mensaje del Evangelio, porque los 12 apóstoles, aunque ya andaban con Jesús, pero no luego entendieron, no luego aprendieron la profundidad del mensaje del Evangelio, sino ellos pensaban otra cosa distinta. Pero Jesús les iba enseñando, les iba corrigiendo. Aquí en este Evangelio que escuchamos, pues aparece que Santiago y Juan, junto con su madre, que le piden a Jesús que cuando esté en su reino, ellos ocupen los 2 primeros lugares. Dice que estos 2 hijos míos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, pensando que Jesús iba a llegar a ser un rey como Herodes, como Pilatos, como el César, que iban a tener sus soldados, iba a vivir en palacio y a gobernar. Claro, los apóstoles también pensaban que Jesús como rey iba a reinar bien, que iba a ser un rey de justicia y de paz. Pero a fin de cuentas, pues, él iba a ser un rey como todos los reyes en aquel tiempo. Y Jesús les dice, no es así, ni anden buscando ser los primeros. Y esto se los dice a los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles también dice aquí en el Evangelio que se enojaron contra los 2 hermanos, pues ellos seguramente también querían ser de los primeros puestos en el reino de Jesús. Y Jesús les dice, esto no es así. Les dice, eso es para los reyes de este mundo, porque los reyes de este mundo, les dice, ciertamente sí. Ellos oprimen, ellos reinan, tienen poder, viven en palacios. Dice aquí el Evangelio
tiraniza a la gente, o sea, que la oprimen o pisotean a la gente. Dice, pero entre ustedes, que no sea así, entre ustedes, que sea distinto. Si ustedes quieren ser los primeros como reyes, como príncipes, dice entonces, háganse los últimos, sean como el servidor de todos, como el esclavo de todos, para ser importante o de los primeros delante de Dios. Hay que ser como el que sirve, como el esclavo que tiene que ayudar y dar servicio a todos. Es lo que un poco del Evangelio que escuchamos respecto al Señor, uno de los primeros apóstoles que perdió su vida trabajando por el Evangelio y por el reino de Dios. Y pues en aquel tiempo los primeros cristianos había mucha persecución, querían acabar con el Evangelio, con el mensaje de Jesús, desaparecerlo. Y el apóstol Santiago pues defendió con mucho valor para que el Evangelio no desapareciera, siguiera hasta el día de hoy, la palabra de Dios entre nosotros. Por eso es que pues algunos ya lo empezaron a representar así como un apóstol peleando con su caballo, con su espada. En primer lugar es para defender el Evangelio, para defender la palabra de Dios. Y claro, ahora también podemos encomendarnos al Señor Santiago también para que nos cuide, nos defienda, nos libre de distintos peligros.